Muy bien, chicos, acá les voy a dejar una guía para que puedan hacer su tarea, ¿ya? Ustedes van a completar, pues, ¿no? Yo solamente les voy a dar ideas y ustedes completan, ¿ya? Acá en el tema de polígonos. En el problema número 1 tenemos, calcula la suma de las medidas de los ángulos interiores de un icoságono convexo. Cuando dice icoságono, entonces creo que ya sabemos cuánto vale n. ¿Cuánto sería n, chicos? 12. Ya, 20 vale. No, N vale 20. Muy bien. Calcula la suma de la medida de los ángulos interiores. Díctame la fórmula, Ángelo. 180 por n menos 2. Muy bien, 180 por n menos 2. Entonces, lo único que tiene que hacer es reemplazar esta n por el número 20. Y ya estaría la respuesta, ¿no? Ya, siguiente. Siguiente. Acá dice, dado un polígono de 23 lados, ustedes ya me dijeron cuánto vale n. N dice que vale 23. Ahora calcular su número de diagonales. Entonces, formulita para el número de diagonales. Díctame la formulita, Emily. N por N menos 3 sobre 2. Excelente, muy bien, se acuerda bien la formulita. Y ahora solamente vas a reemplazar, en vez de colocar M, en vez de colocar N, vas a colocar 23. Y resuelves y ya estaría tu problema ya. Seguimos. Graficar y calcular la medida del ángulo exterior de los siguientes polígonos. Pentágono regular. Ah, pero dice regular, ¿ah? ¿Ya? Entonces tenemos que dibujar acá el pentágono y el hexágono regular y después calcular el ángulo exterior. Voy a dibujar el pentágono regular. Ustedes hacen el hexágono. A ver, sería... A ver, un pentágono regular, más o menos nomás, ¿ya? Más o menos. Así, todos sus lados y sus ángulos deben ser iguales. Listo, ahí está el pentágono regular. Dice, calcular la medida del ángulo exterior. Para que se pueda observar el ángulo exterior, se debe prolongar uno de sus lados. Se prolonga uno de sus lados y entonces ahí se puede observar el ángulo exterior. Este sería el ángulo exterior, ¿ya? Y para calcularlo sería entonces con la formulita 360 entre n. Y n en este caso vale 5 porque es un pentágono. ¿Ya? Eso lo pueden hacer aparte, creo. A ver, E es igual a 360 entre 5. Una vez que hayas la medida, acá le pones y ya terminas. Este ya está. Te faltaría del hexágono, que lo puedes hacer acá a un costado. Siguiente. Graficar el pentágono regular ABCDE y calcule la medida del ángulo ADE. A ver, dibujamos entonces un pentágono, igualito que hace rato. A ver, un pentágono regular también dice, ¿no? Ya, así más o menos, ¿ya? Vamos a poner sus vértices. Sus vértices es A, B, C, D, E, como dice acá. Y calcule la medida del ángulo ADE. Vamos a trazar. A, D, E, ¿no? Eso de acá. O sea, me están pidiendo este angulito de aquí, X. Entonces, la idea, ustedes ya la tienen, porque esto ya hemos hecho dos problemas parecidos a este de acá. Empezamos con que los lados son iguales. Todos los lados son iguales porque es un pentágono regular. ¿Bien? Y luego se tienen que dar cuenta que... luego van a calcular el ángulo interior. ¿Cuánto vale el ángulo interior? Ese ángulo interior se calcula con la fórmula 180 por n menos 2 entre n. Y la medida que te sale aquí para ahí es la misma medida para este angulito. ¿Ya? Este ángulo ya va a ser conocido. Y después te fijas que acá hay un triángulo isósceles. Como es un triángulo isósceles, entonces los dos ángulos deben ser iguales. ¿Ya? Los dos ángulos deben ser iguales. Después haces la suma de los ángulos internos de un triángulo, es igual a 180, y con eso ya tienes X.
Siguiente. A ver, grafica el hexágono regular ABCDE y calcule la medida del ángulo AEF. Ya, es similar a la anterior. ¿Ya? Similar a la 4. Si en un polígono el número de diagonales es igual al número de lados, ¿de qué polígono se trata? Bien, entonces acá, el número de diagonales, vamos a plantear primero, es igual al número de lados, n. ¿De qué polígono se trata? Como dice de qué polígono se trata, recuerden que deben poner el nombre. Puede ser triángulo, cuadrilátero, pentágono, así, deben escribir el nombre. Bien, escribimos la formulita para las diagonales. Formulita aquí. Díctame la fórmula acá, Valeria. Fórmula. A ver, ¿quién me ayuda con la fórmula? N por N menos 3 3 sobre 2. Muy bien, n por n menos 3 entre 2. ¿Ya? Esto es igual que n. Y ahora este 2 pasa a multiplicar. ¿Ya? Pero también se puede, por si acaso, también se puede cancelar la n aquí. ¿Ya? Porque es como si esta n que está multiplicando pasa a dividir. Y va a ser n entre n, ¿no? Se va a cancelar. Pero no te olvides que acá queda el 1. ¿Ya? Acá queda el 1. Y este 2 va a pasar a multiplicar. ¿Está bien? O sea, va a quedar n menos 3 igual que 2. Porque 2 por 1, 2. Y ahí continúas. De ahí continúas, averiguas cuánto vale n. Y según cuánto vale n, vas a dar el nombre del polígono. Ya, vamos a ser un poco más rápido porque tenemos que llegar a los retos. Ya, siguiente. A ver, sería, si el número de diagonales de un polígono, vamos a plantearlo acá. A ver, el número de diagonales de un polígono es igual que 35. Entonces las diagonales reemplazamos por n menos 3 entre 2 es igual que 35. Este 2 pasa a multiplicar, sería n por n menos 3 igual a 70. Ahora, por medio del tanteo, puedes calcular el valor de n. ¿Ya? Tanteas y ya vas a tener el valor de n. Y luego dice calcular la suma de sus ángulos interiores. Allá te piden la suma de ángulos interiores que sería 180 por n menos 2. Reemplazas y ya vas a tener la respuesta. Siguiente. En un polígono convexo, la suma de sus ángulos interiores es igual a 6 ángulos rectos. A ver. La suma de ángulos interiores es igual a 6 veces un ángulo recto, ¿no? El ángulo recto vale 90. Aquí reemplazas, ¿no? Reemplazas 180, paréntesis, n menos 2 es igual a 6 por 90. Recuerda que en vez de hacer la propiedad distributiva, también puedes pasar directo este 180 a dividir. ¿Ya? Y después calcular su número de diagonales. Hace la formulita de las diagonales. Siguiente. Bien, ya llegamos a los retos. A ver, si la suma de la medida de los ángulos interiores de un polígono convexo, la suma de los ángulos interiores de un polígono convexo es 8 veces el valor de un ángulo recto. Lo mismo que hace rato, ¿no? Calcular su número de diagonales, si calculas las diagonales. Ya, es el mismo problema que hace rato, ¿ya? Siguiente. En un polígono el número de diagonales es el triple de su número de lados. A ver, el número de diagonales, 3D. Ah, no. El número de diagonales, D nada más, es el triple de su número de lados, el número de lados n. Calcular el número de lados de dicho polígono. Bien, simplemente D lo reemplazas por n menos 3 entre 2 es igual a 3n. Recuerda que acá puedes cancelar la n y este 2 pasa a multiplicar y resuelves la ecuación. Luego lees la pregunta y respondes. Siguiente.
A ver, la figura nos muestra a dos polígonos regulares. Allá. ABCDE, ABCDE y BCPQR. BCPQR ya, son regulares, cuyos números de lados son N y M respectivamente. Calcular la medida del ángulo PCD. A ver, vamos a ubicar ese ángulo primero. PCD. PCD, este angulito de acá. ¿Ya? Ese ángulo de acá. Esto es X. Ahora, como son regulares, entonces cumple con la formulita I, ¿no? Del ángulo interior, que es 180 paréntesis N menos 2 entre N. Si yo quiero averiguar cuánto vale todo este ángulo de acá, entonces uso esta fórmula con el valor de N, ¿no? Con el valor de N. ¿Ya? Esto sería así. Con el valor de N. Y si quiero averiguar el otro angulito, este ángulo pequeño de acá, a ver otro color. Ya, este ángulo acá quiero averiguar. Entonces también uso la fórmula del ángulo interior, pero con el valor de M. Y si quiero saber cuánto vale X, simplemente debo restar. Y la respuesta va a quedar en función de M y N. ¿Ya? En función de M y N queda. No va a quedar un número, pues, porque no hay datos, ¿no? Solamente M y N nada más. A ver. En un polígono convexo, la suma de sus ángulos interiores, a ver, vamos a ver acá. La suma de ángulos interiores ha aumentado en 5 veces la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Nos da 3600. Bien, ahora, esta suma de ángulos internos vamos a reemplazar por 180 por n menos 2 y luego baja todo, ¿no? Bien, acá queda una ecuación. Resuelves esta ecuación, vas a tener el valor de n. Calcular el número de lados de dicho polígono. La respuesta solamente sería lo que te sale acá. Bien, chicos, entonces acá les dejo ya esta guía para que ustedes puedan hacer su tarea.